Bueno, creo que estamos en contacto con Martín Calos. Martín, ¿estás allí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un gusto conversar por primera vez contigo. Estamos hablando aquí en el programa La Brújula por Radio La Luna AM 1140. Y lógicamente que creo que sos un economista joven. ¿Cuántos años tenés, Martín? 33. ¿Califica como joven todavía? Sí, yo creo que para economistas sos muy joven, así que te felicito. Y bueno, yo quería hacerte algunas preguntas en particular porque en la Argentina permanentemente, incluso hoy escuché en un editorial de una radio importante, de un programa muy importante, plantear que virtualmente la enorme magnitud del Estado argentino sería como una suerte de elefante que tenemos encima los habitantes y que no nos podemos mover porque justamente ese peso nos impide el movimiento. Sin embargo, a mí me gustaría saber si el peso relativo y absoluto del Estado argentino es muy distinto al peso relativo y absoluto de otros estados desarrollados del mundo. Es que en verdad, a ver, esa idea de un elefante parado arriba es muy relativa porque además es intentar ponerle una figura a algo que es complejo. El Estado es necesario y en muchos sentidos puede, y lo hace, ayudar al desarrollo privado. Y no existiría desarrollo privado sin el Estado. No es posible, no se ha dado nunca en la historia del capitalismo. De hecho es algo muy básico de pensar, pero respecto puntualmente de esta pregunta que hacías respecto del tamaño en relación a la economía de cada país, en el mundo hay modelos recontra diversos, que desde los países escandinavos, donde el Estado tiene un rol grande, los países escandinavos que se los suele poner como ejemplo, ¿no? Sí. Y cuyo peso en el PBI, el peso del Estado, es alto porque cobran mucho impuesto y porque a cambio devuelven en forma de servicios y en forma simplemente de planes de desarrollo y programas de desarrollo una parte muy importante con la cual el sector privado puede crecer. Quizás entonces lo que deberíamos estar pensando no es el tamaño per se, por sí solo, como una variable sola que no explica nada en definitiva, claro, sino qué se hace desde el Estado. ¿Y cómo mantenemos políticas de largo plazo para que ese Estado, del tamaño que decidamos que es mejor para Argentina, para que ese Estado apuntale, acompañe, promueva iniciativas del sector privado que ayuden a un desarrollo de nuestra economía? Eso es lo que deberíamos estar preguntándonos, y no si es 5 puntos más o 5 puntos menos del PBI lo que se cobra de impuestos, como si eso por sí solo determinara algo. Lo que importa no es cuánto se cobra, sino qué se hace con lo que se cobra y si lo que se cobra es sustentable, en todo caso. Esa debería ser la discusión. Martín, ¿vos viste el presupuesto 2020 para el año que viene o no todavía? Sí. ¿Qué nos puedes decir de ese presupuesto? ¿Está bien diseñado? A ver, es un presupuesto que va a resultar extraño. Porque, a ver, en Argentina cada 4 años tenemos esta situación, donde el presupuesto que se presenta lo va a ejecutar un próximo gobierno. A veces no hay problema porque tenemos reelecciones o continuidades de signos políticos, como pasó durante, por ejemplo, el kirchnerismo, ¿no? Que tuviste 12 años de una continuidad, entonces no importaba si el presupuesto presentado, si faltaban las elecciones, porque quien ganaba, en definitiva, tenía una continuidad. En este caso, como pasó ya en 2015, el presupuesto que se presenta lo va a tener que ejecutar un gobierno de un signo muy distinto. Y ahí es donde entonces tenemos dos problemas. Uno es que las políticas que propone Cambiemos en este presupuesto probablemente no sean las que quiera ejecutar Alberto Fernández, de hecho las que sea elegido, porque Alberto Fernández lo van a elegir para ejecutar una línea política, que no es la que está plasmada en las prioridades de gasto que propone Cambiemos en este presupuesto. Entonces ya tenemos ahí una primera cuestión. Está la posibilidad siempre de que se modifique en el Congreso ese presupuesto. Sí. Pero la modificación del Congreso siempre tuvo problemas. El gran problema no es llegar al consenso político, sino que el Congreso carece de las herramientas técnicas para modificarlo. Pensemos que el presupuesto es el resultado de todo un proceso de planificación, de juntar un montón de números en distintas tablas, que es lo que termina aprobándose por ley.
pero ese proceso de planificación que se plasma en un proyecto de ley lo hace la Oficina Nacional del Presupuesto, un organismo del Ministerio de Hacienda, ¿sí?, de la Nación. Sí, sí. Y el Congreso no tiene la capacidad para volver a revisar todas esas planillas, volver a hablar con todos los organismos con los que habla la Oficina de Presupuesto e intentar entonces ver dónde movería plata, ¿no?, de un programa a otro. Esa capacidad es muy limitada, no es una decisión, no es solo una cuestión de decisión política. Y hay otra cuestión en este presupuesto puntual. Además de si uno intenta modificar o no esas partidas, esos ejes de política, además, los supuestos macroeconómicos que plantea el presupuesto son bastante endebles. Y esto tiene que ver, por supuesto, con que estamos atravesando una crisis muy grande desde hace ya casi 1 año y medio y que no tiene solución a la vista. Y entonces, cuando el presupuesto plantea, por ejemplo, un crecimiento para el año que viene, yo como economista, lo miro, lo analizo y me pregunto de dónde pueden estar imaginando ese número. Porque el año que viene, con el arrastre negativo que estadísticamente va a dejar la crisis que tenemos este año, sí, más la dinámica que podemos tener en los primeros meses del año, una dinámica muy complicada con la cual puede asumir Alberto Fernández, es casi inevitablemente el promedio del año va a dar caída del PBI, y es algo bastante difícil de evitar. Si lográramos, o sea, la esperanza de lograr, ya avanzado el año, que empiece a recuperar la economía, en todo caso, podemos discutir si te mejora un poco esa caída, que la caída no sea tan grave, que hacia el final del año estemos creciendo, pero en el promedio del año va a dar caída. En cambio, el presupuesto propone que el año que viene en promedio va a dar suba del PBI. Es termina siendo medio ridículo pensar que las condiciones macroeconómicas que plantea el presupuesto 2020 puedan cumplirse. Y ese es el gran problema de este presupuesto. Claro, quiere decir que va a ser, como muchas veces se dijo, una suerte de dibujo, pero que expresa, digamos, una intencionalidad política, pero no la realidad. Sí. No, es que de hecho la intencionalidad política es bastante explícita. El gobierno de Cambiemos, lo que plantea en el presupuesto, en el mensaje que le envía al Congreso junto con el presupuesto, dice, está todo listo para que el año que viene empiece a crecer la economía. Cosa que es falsa. Con la crisis que estamos pateando, todo lo que el gobierno actual está pateando para el año que viene de problemas, renegociar deuda, tarifas, dólar, un montón de cuestiones que hay que ver cómo se dirimen en una nueva política económica, la verdad que no está para nada garantizado que el año que viene se crezca. Te diría todo lo contrario, es difícil crecer el año que viene y no importa quién entre en el próximo gobierno, ¿no? Entonces ahí, al revés, está haciendo una jugada política bastante malintencionada, que es, si alguien se creyera esa frase, cuando el año que viene la economía crezca, será culpa del próximo gobierno, cuando en verdad es la crisis que se heredará de este gobierno. Sí, de eso no tengo duda. Te quería preguntar por el peso de la deuda, cuyos vencimientos no son los más grandes el año que viene, ni en el 2021, sino un poquito más adelante, pero que de todas formas van a jugar un rol protagónico, porque Argentina no va a estar en condiciones de afrontar semejante gasto. Son dineros que se necesitan para resolver cuestiones sociales y de inversión económica. ¿Cómo estás viendo que está tratando el equipo de Alberto Fernández esta propuesta que parece que le llegó de grupos financieros internacionales? Si estás al tanto. Claro, digamos, todavía no sabemos qué está pensando Alberto Fernández ni su equipo. Sí está claro que el problema de la deuda es lo primero que tiene que trabajar un próximo gobierno, que, como bien decís, bueno, estamos todos asumiendo que es Alberto Fernández por los resultados de la PASO, ¿no? Sí. Entonces, lo primero que hay que hacer es sentarse a negociar con el FMI, que ahí tenés una buena parte de los desembolsos que tenés a partir de, no el año que viene, sino el otro, 2021 en adelante. Pero lo otro importante es renegociar la deuda en lo inmediato, porque vos tenés vencimientos fuertes a partir de febrero, marzo, abril. Pensá que Macri está llegando a fin de año gracias a que pateó buena parte de la deuda que le vencía entre agosto y noviembre, la pateó entre 3 y 6 meses. Eso empieza a vencer en diciembre y se continúa en los meses siguientes. Entonces tenés pagos muy fuertes ni bien entra el próximo gobierno, sí, que son los que pateó Macri, más los que ya había para esos meses. Entonces correcto, ya de inmediato necesitas ahí algo. Y está el proyecto de ley y está la propuesta que hizo Macri,
que solo puede negociar un próximo gobierno también, esto es otra pelota que le patearon al próximo mandato, de renegociar la deuda de mediano plazo con acreedores privados, tanto locales como extranjeros. Eso también tiene que ser una cuestión que negocie de entrada un próximo gobierno. ¿Por qué? Porque toda esta bola de deudas que hay que pagar en los próximos años, si no se posterga, de alguna manera, si no se logra una extensión de los plazos para pagarla, lo que va a generar es una presión muy fuerte, en dos sentidos. Por un lado, el Estado Nacional, que ya hoy, ya en el presupuesto 2020, se plantea que va a pagar el año que viene, el 20% de sus gastos van a ser pagar la deuda. Claro, sí, cuando vos decís el 20% de todos los gastos del Estado Nacional van a pagar deuda, es un montón de plata, y estamos hablando de que obviamente esa es plata que no puede ir a otros gastos, como bien decís, sociales, de desarrollo, de urgencia de la que generada por la crisis, ya sea paliar el efecto de la crisis en una familia o en una pyme que hoy no llega a fin de mes, o sentar las bases para un desarrollo futuro, quizás con programas de educación, de salud, de innovación productiva, de ciencia y técnica, que hoy en Argentina están muy descuidados. Pero además, porque también estamos hablando de una gran cantidad de deuda que tomó el gobierno de Macri en dólares, sobre todo. Y el hecho de que Argentina necesite esos dólares para poder pensar en empezar a salir de la crisis y volver a crecer, hace que si vos los tenés que sacar pagándolos como deuda, se te va a complicar el panorama macroeconómico también. Efectivamente. Por todo esto es importante que quien asuma en diciembre, Alberto Fernández o quien sea, pueda negociar alguna extensión de los plazos de pago, porque si no va a ser muy difícil que Argentina encuentre el financiamiento que necesita para volver a crecer. Así es. Te quiero preguntar en esta dirección, como buena parte de la deuda ha servido para la fuga, eso es histórico en la Argentina, se hablan de cifras afuera del país, pero también de cifras adentro del país en dólares, que son de cientos de miles de millones de dólares. Por lo menos equivalente o superior, en lo que se habla, a la totalidad de la deuda que tiene la Argentina. ¿Vos pensás que el próximo gobierno, qué tendría que hacer para generar una suerte de atracción para que los capitales y también el público se aporten esos dólares al desarrollo? En general, el problema que tenemos en la Argentina es que la moneda nacional se deprecia y por tanto la gente busca como fuente de ahorro el dólar. Ahora, al mismo tiempo, no hay inversión porque la inversión siempre reclama dos fundamentos. Uno es la seguridad y el otro la tasa de ganancia. ¿Qué pensás vos que debería ser el próximo gobierno justamente para alentar la inversión y para alentar justamente que estos capitales regresen a la Argentina o se inviertan correctamente en nuestro país? Mira, yo te dividiría la respuesta en tres partes. Primero, esa cantidad de dólares que siempre se dice que los argentinos tenemos, y las argentinas, ¿no?, tenemos en el extranjero o guardado en colchón, está exagerada. Y está exagerada porque lo que se cuenta son todas las salidas de dólares del sistema que no se sabe para dónde fueron. Porque lo que se registra como fuga de capitales, lo que se llama formación de activos en el exterior, puede ser plata que, por ejemplo, alguien sacó del banco y se la llevó en efectivo al extranjero y la gastó como turista en el extranjero. El Banco Central perdió el registro de dónde está esa plata y la cuenta como fuga en eso que se suele llamar fuga de capitales. Pero eso significa que esa plata se gastó, no se la quedó un argentino o una argentina en el extranjero. De esas hay muchas formas en las cuales esa salida, en verdad, significa que hoy no hay cientos de miles de millones de dólares que tienen las personas argentinas en el exterior, sino, probablemente menos, lo que no se sabe es cuánto. Esa es una cuestión. Lo otro es, esto que bien decís, cómo logramos que esa plata o cualquier otra plata venga a ser invertida en Argentina. En definitiva, no importa quién, ya sea alguien que viene de afuera, un argentino o una argentina que trae plata de afuera, o alguien de Argentina que invierte sus ahorros que tiene acá. En definitiva, de lo que se trata es de cómo generar perspectivas de negocios para que haya inversión. Así Eso es probablemente la gran esperanza que tiene Argentina para en algún momento volver a tener un proceso de desarrollo sostenido, porque sin inversión
difícil que Argentina vuelva a crecer. Y para que haya inversión necesitas darle perspectiva de negocios. Que no se trata solo de un panorama macroeconómico más estable. Eso es importante, pero no es lo único. Sí necesitas darle una mirada, un horizonte. Decir, bueno, de alguna manera darle al sector privado una idea de dónde va a haber oportunidades de negocios a futuro, en qué sectores, en qué nichos, a quién le van a vender, si al mercado interno, y para eso hay que recuperar el mercado interno, o a mercados externos que hay que poder abrir en forma competitiva, o recuperar en forma competitiva, ¿no? Cómo van a ser las rutas y los trenes y las barcazas en las cuales se transporte la mercadería en el interior del país, qué reglas impositivas van a tener que cumplir, qué trámites burocráticos se van a simplificar. Todo eso hace a poder darle cierta proyección y cierta competitividad y productividad al sector privado local para que produzca, compita y venda. Y en función de eso, que invierta donde se necesite, ¿no? Con una mirada federal, con una mirada productiva, con una mirada de innovación tecnológica. Todo eso es lo que hay que poder potenciar en el país. Políticas que, como te darás cuenta por lo que estoy diciendo, en Argentina no tenemos hace muchas décadas. Hace muchas décadas. Yo te voy a hacer la última pregunta porque el tiempo se nos está yendo, ya estamos cerrando el programa, así que te voy a pedir que seas breve en tu respuesta, pero tenemos un par de minutos. ¿Qué pensás vos de la ausencia sistémica de planificación estratégica en la Argentina? Es decir, somos un país virtualmente que cree que el mercado va a ordenar el conjunto de los factores y que de allí devendrá un supuesto desarrollo para la Argentina. ¿Pensás que un país como el nuestro, sea a través de un Consejo Económico Social, como planteó alguno de nuestros entrevistados en el día de hoy, sea a través de una planificación de naturaleza estatal como vector que oriente la inversión, sea a través de un Centro Nacional de Planificación Estratégica o lo que fuera, debería planificar o debería dejarse llevar, digamos, por esta idea de que los mercados van a asignar los recursos de manera eficiente y le van a dar lugar a la felicidad de los argentinos? Creo que en ningún país del mundo el desarrollo se dio solo dejando que el sector privado actuara. Todo lo contrario, necesitas una armonización, una coordinación entre el sector privado y el sector público. No se trata ni de que el sector público le imponga condiciones al privado, ni de que el sector público no le imponga ninguna condición al privado. Se trata de una negociación y una coordinación. ¿Por qué? Porque sin el Estado, el sector privado seguramente haga sus mejores esfuerzos y no logre desarrollarse como podría con una política pública que acompañe. Estamos hablando de política de innovación, política productiva, política macroeconómica, por supuesto. Sí, sí. Y a la vez, sin coordinar con lo que el Estado, con el sector privado ve, pretende e imagina como iniciativas de negocios, tampoco el sector público va a poder generar un desarrollo. Entonces, y esto no es algo nuevo, no es algo novedoso. En Argentina nos cuesta entenderlo y pasamos en el péndulo ideológico argentino, pasamos de un intento demasiado estatista a veces a un intento demasiado liberal en otros casos, como es la política actual. Sí. Y lamentablemente esos dos extremos terminan fracasando ambos por falta de equilibrio, ¿no? Uh-huh. Generan desequilibrios importantes una y otra vez en la economía y generan entonces crisis importantes una y otra vez en la economía. Y los casos exitosos de desarrollo a nivel mundial, todos de alguna manera, de distintas maneras, por eso no hay recetas, pero de distintas maneras lo que se muestra en todos los casos es que hace falta esa armonización, esa coordinación entre el Estado y el sector privado. Sin esa armonización, sin esa negociación, sin ese acompañamiento mutuo, no hay casos exitosos. Bueno, Martín, te agradecemos mucho la participación en el día de hoy en este programa La Brújula y esperamos volver a molestarte en algún otro momento. Un gusto, hasta la próxima. Gracias, un fuerte abrazo.